Somos Ana y Agustina, estudiantes de la carrera de Historia del Instituto de Formación Docente número 51 Pilar. En esta ocasión, para este podcast, presentaremos el origen, el ascenso al poder y los debates historiográficos sobre el fascismo. Trabajaremos con bibliografía académica de los autores Julián Casanova, Europa contra Europa, 1914-1945, y Renzo de Felice, el fascismo, sus interpretaciones, la lucha de las clases de la pequeña burguesía. En este podcast, como mencionamos en un principio, abordaremos el origen del fascismo italiano. Pero antes de esto debemos detenernos en contar la biografía de Benito Mussolini, hombre clave en el fenómeno fascista. Benito Mussolini nació en Predapio, en la región agrícola de Romagna, en 1883, hijo de un herrero socialista y republicano y de una maestra católica devota. Benito se casó con Reiche Guidi, con quien tuvo una hija llamada Eda, pero se sabe que habría tenido hijos ilegítimos. Benito estuvo al frente en la Primera Guerra Mundial en 1917. En su temprana juventud, Benito incursionó en los periódicos socialistas. En un principio era propagandista del diario El Forlì, donde dirigió la Lotta di Classe, y después en Milán fue director influyente del Avanti. En ese momento, en agosto de 1914, mientras Benito se encontraba al frente del Avanti, comenzaba la Primera Guerra Mundial. La guerra generó en la sociedad italiana divisiones, generando un debate sobre la intervención y la neutralidad. Mussolini, en este periodo, estaba posicionado en el socialismo y como tales, estos se oponían a la guerra y a la intervención de Italia. Pero hubo algo que cambió en Mussolini, como cuenta Casanova. Al principio, como la mayoría de los socialistas, se opuso a la guerra y a la intervención de Italia. Pero el 18 de octubre de ese año cambió a una oposición de neutralidad activa y operativa, como lo definió en un artículo del Avanti, y poco después defendió la participación en la guerra y ahora al lado de Francia y Gran Bretaña. Los socialistas de esos países habían reconocido, según él, la trascendencia del problema nacional. ¿Queremos ser hombres y socialistas? ¿Espectadores inertes de ese inmerso drama? ¿O queremos ser, de alguna forma y en algún sentido, los protagonistas? Casanova, 2014, página 7. Ese hecho fue el costo que lo llevó a la expulsión del Partido Socialista Italiano. Ya cada vez más alejado del socialismo luego de ser expulsado del partido, Mussolini crea un nuevo periódico, Segundo Popolo d'Italia, el cual fue financiado por industriales italianos ricos, los cuales se iban a beneficiar de la participación de Italia en la guerra. Este sector fue el que le generó el apoyo financiero para llegar al poder. Para ambas partes sería beneficioso este apoyo mutuo. En la vida de Mussolini hubo acontecimientos que marcaron el rumbo y el cambio ideológico que tomó en su vida. Uno fue su participación en la guerra como soldado en frente, y podemos mencionar otro que fue a partir del desastre de Caporetto, como menciona Casanova, según sus biógrafos, cuando comenzó a nacer un nuevo Mussolini, más político y menos propagandista, convencido de que Italia necesitaba una nueva revolución de un nuevo tipo, antimarxista, que derribara el sistema liberal, destruyera el poder político y sindical del socialismo y llevara a una nueva clase dominante al poder. Casanova, 2014, página 8. Todo esto impulsó a Mussolini a fundar un nuevo movimiento, el fascismo. Esto se inició el 23 de marzo de 1919. En esa misma reunión se crea el Fascio di Combattimento, una organización nacional. Se caracterizaba por ser radical, anticlerical y republicana. Hasta ese entonces estaba alejada de la doctrina reaccionaria. En cambio, Mussolini, con su doctrina reaccionaria, atrajo sectores conservadores y sectores respetables que le allanaron el camino para llegar al poder. Pese a esto, Mussolini pierde las elecciones de 1919. Triunfan los socialistas por amplia mayoría. En 1920 la sociedad italiana se encontraba atravesada por actividades violentas por parte de grupos excombatientes organizados en grupos armados, los denominados Arditi. Por otro lado, los fasci di combattimento, mejor organizados y con mayor poder, surgieron en las provincias del norte y el centro, el cual contaba con un jefe. Estos ejercían un poder supremo sobre el área de influencia. Su primer fascio importante salió de Bologna, dirigido por Leandro Arpinati.
Este pasó del anarquismo al intervencionismo. Se manejaba con gran violencia. Contaba con el apoyo económico de terratenientes y comerciantes de la ciudad. Arpiniti fue el modelo a seguir de otros fasci. El uso de la violencia y atacar en los movimientos políticos como el socialismo y el anarquismo era lo que caracterizaba a estos grupos escuadristas. Si bien dentro de estos grupos había divisiones políticas, el denominador común que compartían estos grupos era el uso de la violencia, lo cual atraían a la juventud y hacían crecer al movimiento. Entre 1919 y finales de 1921 pasaron de 32 afiliados a 1/4 de militantes. Muchos de ellos eran estudiantes, hijos de propietarios ricos, jóvenes profesionales, pequeños propietarios de aparceros y los mayordomos de las fincas, entre otros. Cabe destacar que este grupo era financiado por terratenientes e industriales de las ciudades. En medio de la crisis de posguerra se iría afianzando la raíz fascista con la urgente necesidad de responder a las demandas de los grupos financistas ya mencionados, que buscaban el control social de campesinos y trabajadores. Aquí podemos ver el doble juego de estos grupos. Por un lado, los fascistas, al contar con el apoyo económico de estos sectores terratenientes y comerciantes que le garantizaban el acceso al poder, y por otro lado, el grupo financista de dar apoyo económico al fascismo. Este le garantizaba el control social que estos demandaban. El liberalismo no pudo escapar al creciente poder fascista y en consecuencia incluyó en su bloque nacional a los fascistas antisocialistas, en el que obtuvieron 36 de los 120 diputados. El Fascio di Compartimento pasó de ser un grupo reducido que comenzó en 1919 a formar el Partido Nazionale Fascista. Aquí podemos dimensionar el camino que llevó adelante el movimiento fascista para finalmente transformarse en el Partido Nazionale Fascista creado en 1921. El fascismo aprovechó el vacío de poder de los gobiernos liberales para llevar adelante un plan de insurrección. Esto se llevaba a cabo el 16 de octubre de 1922. El plan consistió en ocupar centrales telefónicas, edificios públicos y estaciones de ferrocarriles. Ante esta insurrección, el presidente de gobierno intenta aplicar la ley Marcia. Esta finalmente no se lleva a cabo, ya que el rey no autorizó a usar sus tropas contra los fascistas. No quería generar divisiones entre las tropas, ya que dentro de las mismas se encontraban algunos adherentes fascistas. Es por esto que el rey no accede a la petición. Mussolini asciende al poder, sin compartir el gobierno con otros. Su ascenso no fue negociable. Sabía que las Fuerzas Armadas no lo reprimirían. Finalmente, Benito Mussolini, con 39 años, se transformó en el ministro más joven de Italia. La marcha sobre Roma fue el reflejo del camino que Mussolini logró en su ascenso al poder. Esta se caracterizó por una violencia paramilitar y maniobras políticas. No necesitó tomarlo militarmente ni a través de las elecciones, como afirma Casanova. Aquello no fue una toma del poder por procedimientos armados, ni una revolución, pese al mito forjado después por el fascismo victorioso. Fue el rey que nombró a Mussolini jefe de gobierno, una decisión que aplaudieron muchos, que esperaban que el socialismo, sus representantes políticos y su poder sindical dejaran de amenazar a las clases acomodadas y al orden social durante un tiempo. Casanova, 2014, página 11. Hasta acá examinamos el origen y el ascenso del fenómeno fascista en Italia. Ana. Según Casanova, como ya mencionamos, quedarnos solo con este análisis sería contar solo una mirada de lo que fue el fenómeno fascista en Italia. Por eso nos interesa abordarlo desde los debates historiográficos y para eso tomamos como referente a Renzo de Felice, en el capítulo La lucha de las clases de la pequeña burguesía. Claro, Agus. De Felice se centra en analizar la base social del fascismo. Resume los elementos que él considera clave para comprender históricamente el fenómeno fascista, los cuales los divide en dos elementos. El primer elemento, tipo geográfico cronológico, un fenómeno europeo que se desarrolló en el periodo transcurrido entre las dos guerras mundiales y la gran crisis de 1929.
El segundo elemento que se debe tener en cuenta para comprender históricamente el fenómeno fascista es el referente a su base social. Exactamente, el autor se centra en el análisis y cómo impactó en ella en el plano económico y social. Las clases medias tuvieron que afrontar una gravísima crisis. La causa de esta crisis era anterior a la guerra. Se acrecentaron en un primer momento en la crisis económica de la posguerra y posteriormente en la gran crisis de 1929. Por otro lado, ¿cómo estaban constituidas? Las clases medias tradicionales estaban formadas por agricultores, comerciantes, profesionales, pequeños empresarios que contaban con cierta autonomía. Las más afectadas fueron las recientes clases medias, empleados, pequeños comerciantes e intelectuales asalariados, que no poseían autonomía personal. Sin embargo, ambas debieron enfrentar una rápida transformación caracterizada por la afirmación creciente del proletariado y la burguesía. ¿Y esto qué consecuencias les trajo? Para ellas se produjo una situación de pérdida progresiva del estatus económico y social. ¿En qué otro aspecto les impactó? En el plano psicológico, político, también le generó un estado de frustración, porque estos se posicionaban como únicas víctimas de la crisis, generando en ellas sentimiento de venganza y rebeldía, y en consecuencia asumieron una posición destructiva y revolucionaria sobre la sociedad. Consideraban que la guerra les debía haber generado su hegemonía democrática y moral. Como bien marca De Felice, esto fue desaprovechado por el movimiento socialista y los partidos obreros, ya que no lograron aliarse a las clases medias. Estas no adhirieron porque miraban con recelo al bolchevismo, consideraban que esos movimientos los conduciría a ello. Es por esto que finalmente dan su apoyo al fascismo. Este movimiento les prometía un ascenso social y político que lo destacaría del proletariado y la gran burguesía. Tal es así, Ana, que algunos autores consideraban que el fascismo fue una tercera fuerza para oponerse tanto a la democracia parlamentaria de los países capitalistas y al comunismo cuyo motor principal residía en las clases medias. Es por esto que la relación clase media-fascismo debe ser tenida muy en cuenta. De no ser así, se pierde la posibilidad de comprender la novedad y la diferencia. Claro, Agus, no debemos caer en visiones reduccionistas que atribuyen el ascenso del fascismo centrado solo en el régimen paramilitar, del terror y el monopolio de la propaganda de masas. El verdadero punto de apoyo estuvo siempre constituido de una forma u otra por las clases medias. Y sí, Ana, porque ellas obtenían o pretendían obtener del régimen fascista las mejores ventajas morales, aunque también económicas, y en general de promoción social y de participación en la sociedad civil. Es así como la inscripción al Partido Nacional Fascista se convirtió en un hecho masivo, en una necesidad práctica. La base social del partido estuvo constituida en su gran mayoría por las clases medias y sobre todo por la pequeña burguesía urbana y rural. La idea del consenso fascista se basaba en que gradualmente nacería un nuevo orden social mejor y más justo que el preexistente. Entonces, ¿la pequeña burguesía encontró la oportunidad con el fascismo de lograr su ascenso? Y sí, Ana, ya que en 1922 y 1923 esta representaba la lucha de clases de la pequeña burguesía, enclaustrada en el capitalismo y el proletariado. Estos aspiraban a una revolución propia, autónoma, radical. Sin embargo, la pequeña burguesía no cumplía con las condiciones de ser considerada una verdadera clase social, ya que no contaba con funciones y fuerza propia. No era parte del proceso productivo esencial que necesitaba el capitalismo. Como hemos visto y analizado, el origen y ascenso del fascismo desde la mirada de Julián Casanova, el cual centra su análisis desde los grupos paramilitares, el apoyo de distintos sectores sociales, como fue el económico por parte de la burguesía, el acceso político de los liberales, que generó a su vez
el apoyo del rey Víctor Manuel III para que Mussolini accediera al cargo de ministro de gobierno. Todos estos actores sociales, a través de sus negociaciones y acuerdos, lograron finalmente el ascenso y consolidación del poder fascista. Sin embargo, Renzo de Felice profundiza desde el debate historiográfico, considerando que el fenómeno fascista se consolida por diferentes factores, los ya mencionados por Casanova, pero a su vez, profundiza su análisis tomando también las voces de otros autores. Lo central para comprender el fascismo fue su base social, la cual se enfoca en aspectos no solo económicos, sociales y políticos que atravesaron en este periodo, sino también en su impacto psicológico que éste generó en la pequeña burguesía, y cómo esto fue aprovechado por el fascismo para consolidar su poder y su imagen. También aborda la diferencia entre el fenómeno fascista y el conservadurismo, como lo destaca De Felice. Los regímenes conservadores y autoritarios clásicos han tendido siempre a desmovilizar a las masas y a excluirlas de la participación activa de la vida política, ofreciéndole valores y un modelo social ya experimentado en el pasado a los que se les atribuye la capacidad de impedir los inconvenientes y los errores de algún paréntesis revolucionario reciente. Por el contrario, el fascismo siempre ha intentado, y en ello se debe en gran medida su fuerza, crear en las masas la sensación de estar siempre movilizadas, de tener una relación directa con el jefe. De Felice 2100, página 126. Como así también el fascismo intentó instalar el mito de ser un movimiento revolucionario. De Felice lo aclara en la actualidad. La palabra revolución es considerada siempre en sentido positivo. Cuando éste deje de serlo, habremos cambiado de época. En ello se origina la negativa a considerar al fascismo como un fenómeno revolucionario. De Felice, 2006, página 135. Para concluir, debemos comprender que el fenómeno fascista fue un movimiento de extrema violencia, autoritario y totalitario, con un fuerte militarismo, representado por un líder tirano, el cual utilizaba el discurso nacionalista extremo, la demagogia y la propaganda para manipular y controlar a las masas. Sin ir más lejos, muchos rasgos del fascismo italiano luego es utilizado momentos más tarde por la Alemania nazi. El régimen fascista significó la persecución y prohibición de los movimientos políticos, la explotación y muerte de muchos trabajadores y campesinos, la prohibición de cualquier expresión cultural, social o política. No hubo ámbito que el régimen fascista no haya controlado. Comprender la dimensión y repercusión que tuvo en la historia el régimen fascista es clave, ya que aún en estos tiempos se desprenden livianamente discursos con rasgos fascistas, tanto por líderes políticos como por los medios de comunicación. Desde nuestro lugar es importante mantener la memoria colectiva de que este tipo de regímenes dejaron graves consecuencias sociales, económicas y políticas.